En el repertorio de muertes de Subaru podríamos encontrar grandes variedades: devorado, descuartizado, envenenado, maldito, pero podríamos decir que por lo menos una sola de sus muertes no fue tan letal. Quizás podría entrar dentro del territorio a lo que nosotros llamaríamos pacífico. No sufrió nada, de hecho fue casi instantánea. Lo único que pudo vislumbrar fue un resplandor blanco. Después sintió como su conciencia se apagó de manera instantánea. Quizás estaría en un lapso de unos cuantos segundos, en un limbo en donde no era posible definir nada porque no sentía nada, ya que su cerebro simplemente se vaporizó. Y al cabo de ese tiempo en el que finalmente su corazón dejó de latir, finalmente reinició el bucle. No tenía ni la más mínima idea de cómo fue esto, ni qué lo causó o lo provocó. Fue demasiado rápido, pero quizás lo que más miedo le causó fue el punto de retorno, pues solamente estaba a escasos 2 minutos del incidente. No tendría mucho tiempo para actuar, tendría que tomar decisiones inmediatas y rápidas para poder sobrevivir. Y prepárense, porque este arco, el Subaru, moriría muchas veces y de maneras tan crueles que haría parecer el arco 4 algo muy benévolo para su parte. Así que si te interesa conocer cómo surgió y cómo empieza el acto número 6, por favor te invito a que te acomodes en tu silla, jales una soda y prestes mucha atención a mi melodiosa voz. Situémonos justo en donde terminó el anime, en el final de la batalla de Pristela. Aunque ganaron y se llevaron la cabeza de uno de los arzobispos, hay un serio inconveniente, y es que el número de víctimas es atroz y el principal causante fue la glotonería. Había devorado tantos nombres de personas que repartidos en la calle nadie sabía quiénes eran. Había otras víctimas más especiales, como Julius, a quien no se le despojaron sus recuerdos, pero sí los recuerdos de todos los demás sobre él, y él no sabía exactamente cómo tratar de resolver esta situación, este problema. Finalmente, como lo dije en algún video anterior, Equidona, quien estaba dentro del cuerpo de Anastasia, propone la siguiente solución. Deberían ir hacia el oeste, hacia las dunas del desierto del Augurio. Allá esperaría, en la torre de Pleiades, el sabio Shaula, quien se decía conocía tanto como la bruja de la codicia. Tenía tanta información y tanta sabiduría que quizás en ese vasto mar entendería la forma para tratar de, primero, salvar a las víctimas de la lujuria, quienes habían sido transformados en moscas asquerosas, en bestias descorazonadas y en dragones extraños. Además de devolverle el nombre y la existencia por aquellos que fueron devorados por la gula. Equidona / Anastasia tenía otras segundas intenciones. Quería devolverle el cuerpo a su amiga, por lo tanto su intención era preguntarle al sabio cómo hacerlo. Sea como sea, los intereses de todos estaban alineados. Julius quería recobrar su lugar en el mundo. Subaru deseaba despertar a Rem y ayudar a su amigo. Equidona deseaba ayudar a Anastasia. Entonces un grupo bastante peculiar se armó para iniciar esta expedición hasta estas dunas tan peligrosas. Quizás el sitio más peligroso de todo Lugnica. Lo primero que tendrían que hacer es ir desde Pristela hasta los dominios del Marchen. Ahí se prepararían, porque también tenían a una persona que recoger. Subaru, si iba a iniciar una misión para tratar de despertar a Rem, necesitaría, como mínimo, al sujeto en cuestión. No puede simplemente ir a preguntarle al hombre más sabio del mundo: oye, tengo una amiga conocida que quedó atrapada en el sueño eterno de la Bella Durmiente, ¿puedes salvarla? No. Si quería aumentar sus probabilidades de éxito, tendría que llevarle el espécimen directamente al hombre más sabio del mundo, y este, quizás ahí, en presencia, podría salvarla. Y es por eso que primero tendrían que ir a recogerla a ella, además de cierto efectivo muy importante que sería de vital importancia para superar este desierto: Meili, la hermana menor de Elsa, aquella niña que era capaz de dominar las mabestias y había atacado al campamento de Emilia en el pasado del acto 4. El viaje desde esta ciudad hasta su mansión duraría 5 días, tiempo suficiente en donde Subaru empezaría a hablar con Julius y a confraternizar acerca de su vida y de su pasado. Él le comentó unos cuantos detalles de todo lo que significaba ser un Eucrurius, también de los problemas políticos que estaba sufriendo su familia y que en este momento, como su nombre había sido borrado y el de su hermano también,
Entonces no sabía exactamente cómo sería el destino de la casa, quién estaría gobernando actualmente. Pues si Julius era el heredero y en segunda línea de sucesión era su hermano Joshua, entonces ahora que los dos habían desaparecido, ¿qué será de la vida de estos? No sabía exactamente, pero primero tendría que solucionar sus propios problemas. Temas como esos y también el dolor de la incertidumbre de ser olvidados fueron tratados entre Subaru, quizás la única persona que podría comprenderlo. También todos en el campamento, todas las personas que rodeaban a este dúo tan peculiar, miraba como si fueran amigos de toda la vida, porque quizás el trato de Subaru con Julius era bastante duro, bastante cruel. Cállate, estúpido, gran y glorioso caballero. Parecía como si fuera una conversación entre mejores amigos, y aunque así pareciera a los ojos de los demás, realmente Subaru sí decía con mala intención esos comentarios, aunque Julius los disfrutaba, porque era como una especie de anclaje que le recordaba que en este mundo aún existía, de que la persona que alguna vez fue, vivió y existió. Llegando a la mansión de Roswell, ahí encuentran a Petra, quien los recibe de la manera más cálida posible. Está feliz de volver a encontrar a Subaru. E incluso en ese mes que estuvo ausente le presumió cuánto fue el crecimiento que había tenido en todo este tiempo. Una chica de 13 años de un momento para otro hace un estirón gigantesco, se pone más bella y femenina. Entonces quería demostrarle todos estos atributos a Subaru, pero por desgracia el muchacho no se fijó tanto porque tendría otros aspectos en mente. Les comentó tanto a Roswell como a ella cuál sería su siguiente paso, cuál sería su siguiente misión: adentrarse a las profundidades de las dunas para tratar de llegar a la Torre de Pelayes. Aunque Roswell al principio estaba un poco incierto acerca de esta decisión, no podía detenerlo. Después de todo, la voluntad y la determinación de Subaru eran indetenibles. Si él decidía hacerlo, él lo entendía. Haría que el mundo se reformara las veces que fuera necesario hasta que él lo lograra. Por lo tanto, con o sin su ayuda, él lo lograría. Y así, para mantenerse en buenos términos, por lo menos, él decidió apoyarlo en todo lo que sea necesario. No iría, obviamente, a la primera fila para enfrentarse a las mabestias, pero por lo menos le brindaría todo lo que él necesitara: economía, transporte, objetos, inventario, lo que sea. Aunque en el fondo él hubiera preferido que Roswell sacara la 10 y fuera directamente con ellos para afrontar la aventura, pero también de la misma forma no confiaba demasiado en este. Fue a visitar a Rem, la tomó de las manos y finalmente sintió una especie de alivio, de tranquilo, porque estaba haciendo algo que podría ayudarla. Había pasado un año aplazando esta sensación de inutilidad, había jurado salvarla, pero si no hacía algo de verdad no podría hacerlo. Entonces ahora, si existiendo una posibilidad, empezó a sentirse más feliz, más aliviado, más alegre. Le pidió a Roswell para este caso en especial que le diera una silla de ruedas con unas adaptaciones específicas que él conocía, con una especie de llantas acoplables para todo tipo de terrenos, con un soporte para el cuello para poder asegurar su cabeza para que no se mueva, y empezarían su misión. Finalmente viajarían hacia la mazmorra en donde estaba confinada Maylee, y ella, para sorpresa de todos, no estaba siendo tratada para nada mal. De hecho, todos la visitaban todos los días y le brindaban la mejor atención y la mejor comida posible. Podía irse cuando quisiera, pero ella prefirió estar en el confinamiento porque si la organizadora, la jefa de la familia en donde ella trabajaba como asesina, descubriera que había fracasado en su misión, la matarían inmediatamente. Por eso prefirió hacerse la muerta y desaparecer. En esta mazmorra, Subaru la visitaba frecuentemente y le daba un montón de regalos, de peluches para contentarla. Y cuando escuchó que su Onichan tenía problemas y le gustaría tratar de adentrarse a las dunas del augurio, ella le dijo, pues te puedo ayudar, pero seguramente morirás, no te lo recomiendo. Pero a final de cuentas la terquedad del muchacho y su determinación no iban a ser frenadas. Ella comprendió de que Subaru iba a ir, sin importar lo que pasara, sin importar lo que hiciera, el muchacho se iba a adentrar a las profundidades de este lugar. Entonces, para asegurar incrementar el mayor número de probabilidades, ella lo acompañaría. El desierto del augurio es un lugar peligroso no solamente por las ventiscas de arena que estaban mezcladas con miasma de alta calidad que era capaz de volver locos a las personas en cuestión de horas, sino que también por la cantidad absurda de mabestias que estaba dentro de este territorio. Había tantas mabestias que podría decirse que si no te mata el miasma lo harán los colmillos de los monstruos ansiosos por devorarte. Pero si Maylee los acompañaba, seguramente muchos de estos problemas serían solventados y podrían sobrevivir sin ningún problema o sin ninguna cuestión.
Con todo el equipo formado llegó el día de la expedición y se fueron. Petra no estaba para nada contenta que Subaru lo abandonara, pues sería un viaje de como mínimo 2 meses, pues eran 20 idas de ida, 20 idas de venida y quién sabe cuánto tiempo se queden allá para poder solucionar el problema y arreglar todos sus inconvenientes. Podrían ser un par de días, podría ser incluso semanas. Para cuando vuelva, seguramente Petra habría pasado por toda su fase de pubertad y ahora sería toda una dama bella y hermosa. A final de cuentas no tenía ningún poder real para detener a Subaru. Se fue al lugar más peligroso del mundo con la esperanza de que todo iba a estar bien. Obviamente la chica se iba a preocupar. El viaje empezó. En el recorrido, Subaru quizás estuvo un poco aburrido, profundizó aún más su relación con Julius y finalmente llegaron al pueblo en donde aparece el teaser de la temporada número 4, en donde ellos se acercaron a un barman para pedir un poco de leche caliente y un poco de leche fría. Este es el último pueblo conocido que conecta o da frontera con este desierto, un sitio bastante rural en donde casi no hay personas. Ahí se asentaron para recabar información. Subaru primero quería conocer un poco acerca de lo que iban a tratar de superar, un desierto que según dice la leyenda ni siquiera el santo de la espada Reinhardt fue capaz de cruzar, porque pues él decía que sin importar cuánto corriera, sin importar cuántas distancias, kilómetros o hectáreas él lograra asumir o cumplir, jamás se acercaría a esa torre. Aquel tendero de dueño del bar les contó que mejor deberían olvidarlo. Muchos aventureros jóvenes estaban tratando de cumplir esa proeza de decir que conquistaron el desierto del augurio y ninguno jamás logró volver. Era una trampa para aventureros, una mata personas. Y sí, la única persona que logró regresar vivo de ese sitio, aunque no la completó, fue Reinhardt. Y eso porque ese sujeto es prácticamente inmortal. Pero desde que el hombre que había trascendido toda la fuerza, todo el poder de la humanidad no fue capaz de cumplirlo, se categorizó como una misión imposible, en donde nadie podría cumplirla. Habían unos cuantos testimonios de aventureros que los desafiaron y pocos sobrevivieron. Quizás el barman que los estaba atendiendo era uno de ellos. Le faltaba una pierna y conocía más de lo que debería tener una persona normal. Él decía que habían tantas cosas incongruentes si de repente se perdían en las profundidades de este laberinto, en las profundidades de este desierto, deberían estar atentos al cielo por si de repente aparecían pájaros, pues estos los guiarían de nuevo hacia la salida de este lugar. Les comentó que había 3 momentos en el día en donde la ventisca se hacía tan fuerte que era imposible ver algo a través del panorama y sobre todo el miasma golpeaba con fuerza todo, destruía la comida, los alimentos, la cordura de las personas hasta que sucumbían a la demencia y a la locura. Les dio tantas advertencias de lo peligroso que era este desierto, pero a final de cuentas a Subaru le valió 3 hectáreas de verga. Anotó los peligros, pero aún así no se iba a rendir ante la posibilidad de poder salvar a Rem. Siendo así las cosas, vuelve otra vez hacia su posada en donde estaba todo el grupo inusual. Les cuenta los descubrimientos y se informa que Julius había hecho un cambio en su dragón para poder adentrarse en las dunas del desierto. El dragón de tierra que habían utilizado para llegar hasta ahora no servía, no estaba adaptado para este entorno. Patrush sí, era un dragón de clase Diana, la cúspide de la evolución. Podían ser, gracias a su terquedad o determinación, capaces de adaptarse a cualquier entorno. Entonces, sin importar si iba con Trash o no, ella podría sin ningún problema ir a este desierto. Se hicieron los preparativos y se adentraron a las profundidades de las dunas. Miren que el viaje fue curiosamente tranquilo, al punto que Subaru empezó a aburrirse. Las dunas no tenían ese calor tan hóspede que él esperaba. Cuando escuchó la palabra desierto pensaba que a lo mejor iba a haber una temperatura feroz que los obligaría a retroceder, pero resulta que no. Y no había habido ni un solo ataque de Mabestia, por eso pensaba que realmente quizás solo eran habladurías acerca de este territorio. Empezó a quejarse y decir que si realmente la presencia de Mei Lee era necesaria, solo estaba molestando, pero ella se lo tomó muy en serio diciendo: ¡ay, Onicho! ¿Usted cree que yo no soy útil en esta expedición? Espérate tantito. Hizo un chasquido y de repente, de las profundidades de la arena surgió un gusano de tierra gigantesco. El tamaño como de 10 metros, como si fuera un edificio completo, y los miró a ellos como simples hormigas. Tanto Beatriz como Subaru y Patrash, que iban los 3 juntos, que quedaron quietos ante esta incertidumbre. Después Meili volvió a chasquear y le dijo: ya puedes irte, solamente quería demostrarles a los muchachos la utilidad de lo que estaba funcionando. Sin ella tendrían que estar enfrentando a criaturas de esa categoría, monstruos gigantescos, colosales y peligrosos, pero gracias a que esta niña los estaba acompañando, todos se mantenían alejados. Al ver esa criatura, Subaru dijo: por Dios, Meili, te respeto profundamente, si tú no estuvieras acá seguramente ni siquiera hubiéramos avanzado la mitad de camino. En este trayecto
Se podía ver la torre de Pleiades a lo lejos. Era gigantesca y era fácil saber hacia dónde ir, pero por más que avanzaran, era imposible acercarse. Parecía como si fuera un simple espejismo en la lejanía. Y el motivo era asombrosamente sencillo. Todo estaba siendo manipulado por algún tipo de magia espacial, de la misma forma como Betty utilizaba la conexión de puertas. ¿Y por qué era así? Una trampa natural hecha por la naturaleza, porque en el fondo estaba la tumba de la bruja en donde ésta fue sellada. Si fuera fácil acceder a ella, cualquiera podría hacer sus intentos de liberarla. Por eso mismo decidió sellarse en un punto en donde era difícil acercarse. A lo largo del día, ellos tenían que acampar 3 veces, cuando llegaba la fuerte ventisca que los obligaba a detenerse. Cuando llegaba en estos puntos, Emilia creaba bloques, pilares gigantescos de hielo para protegerse de este viento y ahí descansaban. Se acababa la tormenta y volvían a avanzar. Y así pasó un día y medio entero, pero no habían avances. Por más que se acercaban, la torre siempre seguía en el mismo lugar. Entonces, Subaru, cuando se dio cuenta de este detalle que fue comentado por Equidona, le dice que la única manera para acercarse a esta torre es, sin duda alguna y sin más preámbulos, adentrarse, caminar mientras la tormenta está funcionando. Solo en ese punto, la magia dimensional se parte, se corta y ya es posible el avance real. Y así, teniendo en cuenta esta teoría, el grupo avanza. El dragón que había sido contratado para esta misión sería la vanguardia. Emilia crearía una especie de lanza gigantesca que sería puesta justo delante de él para partir el viento y todos irían detrás del carrusel, del carro. Nadie se debería perder porque si fuera así seguramente moriría en el acto. Y todos hechos con Vito avanzaron con bastante fuerza hasta que finalmente la tormenta cedió y ahora la torre estaba más cerca de lo que podían imaginar. Pero se encontraron en un punto muy peligroso y quizás la principal advertencia de aquel tendero, de aquel barman que le había dicho que debían alejarse de este desierto. Un campo entero y lleno de flores con un aroma maravilloso y floral. Se decía que este era el territorio de caza de los osos cortesanos, y aunque individualmente de por sí eran muy fuertes, lo que más atemorizaba eran sus números, sus cantidades. Uno ya es temeroso, pero en ese sitio habían más de 10,000. Meili era la que más se asustó. Le dijo: mira, si fueran 1, 2, 3, 20, 40, 50, hasta 100... no habría problemas, entenderían mis órdenes, pero este número tan abismal no van a seguir mis instrucciones. Llegué a mi límite. Entonces todos pensaron rápidamente, la única forma para poder avanzar es ir en silencio, que Meili con su habilidad trataría de manipular a los osos que se encontraran en su camino, los despertaría, les pediría que se moverían y después les volvería a solicitar que se duerman. Ese era el plan y así empezaron a efectuarlo. El carrusel, toda la caravana empezó a andar despacio atravesando este campo de inmenso peligro. Los osos en su camino se empezaban a alejar cortésmente, pero llegó un punto en donde había uno que decidió desobedecer las órdenes de Meili. Estaba en la mitad de toda esta carretera y cuando Meili vio de que el otro estaba a punto de iniciar un ataque, ella lo empezó a calmar de la misma forma como los humanos harían para llamar a un gatito. Pss, 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 pss. Ven amigo, tranquilo, tú no te preocupes, acércate, ven, mami te va a acariciar. Esto hubiera funcionado perfectamente si no fuera porque el dragón de tierra, que no era Patrash, sino el otro que estaba adaptado para estas condiciones, no fue capaz de soportar la tensión de estar rodeado de cientos o miles de mabestias. Entonces, de repente, entra en un estado eufórico de miedo y empieza a correr con violencia, haciendo que todas las mabestias se rompieran en su tensión y lo miraran con desprecio. Atacaron en toda forma unísona, y el problema es que Emilia y todos los miembros de su campamento de esta caravana estaban rodeados. Si no actuaban rápidamente serían devorados por estas bestias, así que ella, utilizando un ataque de área, se aseguró de expulsar una onda de choque de hielo que congelaría quizás a cientos de estos monstruos, y luego empezaría una carrera desesperada hasta llegar hasta la torre. Así empezó una batalla desesperada para tratar de sobrevivir ante la adversidad. Emilia sería la principal maga que desde el techo del carrusel, desde el techo de la caravana, empezaría a disparar tanto carámbanos de hielo como ataques en área, y Julius la protegería de frente. Ella sería el tanque que atraería todo el agro de los monstruos que estaban atacándola, mientras toda la corporación avanzaba con fuerza. Incluso Beatriz, quien no tenía muchas reservas de mana gracias a la capacidad de Subaru, también tuvo que participar. Utilizaba el Miña para destruir a todos aquellos que estuvieran enfrente, y con la carga violenta del dragón de tierra, las estatuas de hielo que alguna vez fueron monstruos eran destruidas. Sabían de que la situación era increíblemente caótica y quizás no habría posibilidades de salir vivos si había un solo error. Pero entonces, cuando Subaru vio que finalmente se estaban acercando a lo más alto de la torre, de repente vio un destello blanco que estaba en lo más alto.
no fue capaz de comprender lo que había pasado. No entendía lo que había ocurrido. Solo sabía perfectamente que de un momento para otro su conciencia había desaparecido. Un rayo de luz descendió desde lo más alto de la torre e impactó en el rostro de Subaru, carbonizando toda su cabeza, explotándola en el acto. Ni siquiera fue capaz de percibir qué fue lo que lo asesinó. Estos mismos rayos, siendo completamente impredecibles, atacaron a todo el grupo de esta caravana. A Emilia le explotaron el pecho, a Julius le partieron las extremidades, a Anastasia la destrozaron de un solo impacto y a Patrash lo habían desintegrado. Beatriz no tuvo el mejor destino. Todos en ese mismo y mero ataque fueron asesinados. Y después, al cabo de unos cuantos segundos, Subaru despertó. Y el punto de encuentro era precisamente cuando Meili estaba tratando de calmar a ese oso cortesano y el dragón de tierra empezó a romper la tensión y se alocó. Subaru tenía miedo porque el punto de retorno era demasiado cerca. No tendría tiempo para pensar ni meditar. Tenía que actuar justo ahora. Pero la siguiente muerte, mi hermano, será para el siguiente video. Si te gustó, dale like, me gusta, comparte y nos veremos esta noche en un directo o mañana en la continuación de esta historia. Adiós.